Realmente el original dice que Jesús es el Mesías o que Yeshua HaMashiach. Entonces el mensaje de la iglesia primitiva era uno solo. El mensaje de los discípulos, ya lo vimos anteriormente, era uno solo. El mensaje de la Biblia es que Jesús es el Cristo. En Juan capítulo 20 versículo 30 dice que Jesús hizo muchas señales, muchas más de las que están escritas ahí, pero que esas han sido escritas para que creamos que Jesús es el Cristo. Es decir, el objetivo de las señales de Jesús no era sanar a las personas, sino que ellos pudieran percatarse de que Jesús es el Cristo. Porque las personas que Jesús sanó se murieron. Las personas que comieron el pan y los peces se murieron. Los que resucitó se volvieron a morir. Pero ¿qué necesitaban estas personas entonces? Creer en Jesús como el Cristo que había sido prometido, como le enseñaba anteriormente, para resolver el problema que nadie puede solucionar. El problema de estar separados de Dios por el pecado y por Satanás. Y es que el mundo entero nace con una enfermedad mortal. Cuando muere un bebé, yo me pregunto qué culpa tiene ese bebé. ¿Por qué se muere un bebé de 1 año? ¿Por qué se muere un bebé en el vientre de la mamá? Es por el pecado que viene desde Adán. Y esto no se puede solucionar de ninguna otra forma a no ser por la fe de creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y por eso esta noche hemos venido hasta aquí para compartirles a ustedes este evangelio que a nosotros nos fue revelado, y por eso corremos por el mundo predicando que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y hay personas, y ustedes mismos han nombrado a Jesús y han nombrado a Cristo durante años y han predicado a Jesucristo. Pero realmente hemos predicado que Jesús es el Cristo. Realmente, si cogemos a los miembros de nuestra iglesia y les preguntamos a ellos qué significa Cristo, qué significa Jesús, qué significa que Jesús es el Cristo, ¿lo pueden responder? La mayoría de la gente no puede responder ni siquiera lo más básico. El diccionario de la Real Academia Española, si usted busca la palabra Cristo, dice propiamente el ungido. Sin embargo, la gente no sabe eso, y cuando se le pregunta el significado de Cristo, responde otra cosa. Y todo esto porque el interés de las personas que no tienen la revelación de que Satanás los posee, de que el pecado los tiene malditos y de que están separados de Dios, entonces es meramente terrenal. Solo piensan en la carne, solo piensan en que mi salud esté bien, en que mi familia esté bien, solo piensan en que me vaya bien en esta tierra. Y Jesús atacó a esas personas y les dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Sin embargo, nosotros estamos buscando constantemente lo terrenal. Y vamos a ver casos de personas en la Biblia que creyeron en Jesús, recibieron cosas de Jesús, pero no creyeron en Él como el Cristo. Leamos por favor en Juan capítulo 5. Juan capítulo 5. En Juan capítulo 5 nos habla de una historia de un hombre que la Biblia dice que era paralítico. Si ustedes miran los detalles del relato, después se van a dar cuenta que en el estanque de Betesda yacía una multitud de enfermos. Y a mí me impresiona porque es en Israel, es en el pueblo de la promesa, el pueblo que aparentemente es el pueblo de Dios. Sin embargo, yace una multitud de enfermos. Y allá llega Jesús a ese estanque de Betesda y se dirige a una persona y le dice: ¿quieres ser sano? Si me hubiera preguntado a mí, le digo: sí, claro, quiero ser sano. Pero este hombre le dice a Jesús: no tengo quien me meta en el estanque. ¿Y qué estaba esperando él? Que tal vez Jesús se quedara acompañándolo para que cuando el agua se agitara lo empujara al agua y él fuera sano. Sin embargo, Jesús lo sana. Y esta persona hace algo, se va para el templo. Y entonces era día de reposo y los fariseos, los judíos, interrogan al que había sido sanado. Leamos por favor el versículo 10. Juan capítulo 5, versículo 10. Dice: entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y lean ustedes el siguiente versículo, por favor, léanlo. El 11. Él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Léalo, lo que sigue, por favor. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese. Ajá. Perdón. Entonces y el que había sido preguntaron: sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Ok, entonces Jesús sana a una persona y a esta persona le preguntan quién lo sanó y qué es lo que pasa. Él no sabe quién lo sanó. Jesús lo sanó, pero él no sabe quién lo sanó. Pero ¿saben lo sorprendente? Está en el templo, versículo 14. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ajá.
Jesús le dice, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Y habrá muchos predicadores que habrán predicado de la actitud correcta de una persona que es sanada por Jesús con estos versículos. Se va para el templo a alabar a Dios. Pero es que no es suficiente con que vengan al templo. No es suficiente con que reciban sanidad en Jesús. Este hombre recibió la sanidad, pero no sabía quién le había sanado. Y se va para el templo, y en el templo Jesús le dice, mira, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Ampliamente se ha dicho anteriormente que lo que separa al hombre de Dios, ¿qué es? El pecado. ¿Y qué es lo peor que le puede venir a este hombre? Que quede separado de Dios eternamente, porque no creyó en Jesús como el Cristo. Pasemos a Juan capítulo 8, versículo 24. Constantemente, desde Adán, el hombre pierde el pacto de Dios. Y el pacto de Dios tiene solamente un objetivo, el mismo de la Biblia, que tengamos vida al creerlo. El pacto de Adán del árbol, si lo creía, tenía la vida. El pacto de Israel de la promesa también era para vida. Y el pacto de que Jesús es el Cristo es para vida también. Pero creemos en otras cosas. Juan capítulo 8, versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. A ver, si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Los discípulos sabían que Jesús era el Cristo? ¿Los discípulos creían en Jesús como el Cristo? En una ocasión van en una barca y hay una tempestad muy fuerte que los está azotando, y los discípulos están asustados y Jesús está durmiendo. Y le dicen, maestro, sálvanos, que perecemos. Y él sale y se para y calma el viento, y cuando lo hace, los discípulos empiezan, ¿y quién es este? ¿Quién es este? Y la constante es que no conozcamos a Jesús y que no conozcamos el Evangelio, pero aparentemente predicamos el Evangelio. La razón por la que somos engañados constantemente, y las personas son engañadas constantemente con los billetes falsos, es porque son muy parecidos. En Colombia, por ejemplo, de donde venimos, se da el caso de que cogen un billete de verdad y lo parten por la mitad y le agregan otra parte falsa. Y así está el Evangelio en el mundo. Es que se habla de Jesús, se habla de Cristo, pero el taxista se llama Jesús, el lechero se llama Jesús, el periodista se llama Jesús. ¿En cuál Jesús tenemos que creer? En el versículo 44 del capítulo 8 de Juan, esto me sorprendió cuando lo escuché y me alcancé a asustar un poco, pero con la revelación del Evangelio, entonces entendemos que es así. Juan capítulo 8, versículo 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. En el versículo 24 les había dicho, si no creen que yo soy, ¿quién es Jesús? Y ahora les dice, ustedes son hijos de Satanás. Y sabe, realmente hay por el mundo muchas personas que están pensando que son hijos de Dios, pero son hijos de Satanás. Y eso es lo que el Evangelio tiene que denunciar. Es que el hombre, después de que pecó, todos los hombres que hemos nacido de Adán somos hijos de Satanás. ¿Y por qué? Por el pecado. ¿Y cuál es la consecuencia catastrófica de eso? Que estamos separados de Dios. ¿Y cómo se resuelve esto? Creyendo en un Jesús que me da dinero, creyendo en un Jesús que me sana el cuerpo, creyendo en un Jesús que me arregla la familia, creyendo en un Jesús que me hace brincar un rato al son de la música. Yo soy pianista también, y durante años hice llorar a la gente, y unos decían, tan lindo que canta, tan hermoso, y con las palabras uno empezaba, oh, recibe ahí, aquí está el Señor, y la gente llora diciendo que es el Espíritu Santo, pero ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. A las personas a las que Jesús le está hablando aquí son a los que mejor conocían la ley. ¿Alguno de ustedes se sabe de memoria el capítulo 1 de Génesis y lo puede decir esta noche? ¿Ninguno? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese es el versículo 1. Todo el capítulo. Todo el capítulo. Ok. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, versículo 13? Todo lo puedo. Todo lo puedo. Y el 11 y el 12, ¿qué dicen? Así quedamos, porque no conocemos las Escrituras. Y el problema desde siempre, desde Adán, es la incredulidad y el desconocimiento de la palabra de Dios. A Adán le fue revelada la palabra de Dios, el pacto del árbol, y él se lo transmitió a Eva. Eva no conoció bien el pacto de Dios, y Adán fue incrédulo al pacto de Dios. Y que dice Oseas capítulo 6 versículo 7, que cual Adán, ellos traspasaron el pacto. ¿Quiénes?
El pueblo que recibió la promesa de Génesis capítulo 3 versículo 15, que de la simiente de la mujer vendría uno que heriría la cabeza de la serpiente. Y desde ahí nos habla de dos simientes, la simiente de la mujer y la simiente de Satanás. ¿Qué es eso? Los hijos de Dios y los hijos del diablo. No hay más en la tierra, o somos hijos de Dios o somos hijos de Satanás. Leamos por favor en Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. Primera de Juan capítulo 5 versículo 1. ¿Cómo es que somos hijos de Dios? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El que es nacido es hijo. Francisco el año pasado dijo que todos somos hijos de Dios. Y muchos reprodujeron esta información. Realmente podemos matar a las personas y enviarlas al infierno. Y nosotros deberíamos tener la claridad del mensaje. Pero no es extraño que aún hoy el pueblo que tiene la Biblia no conozca el mensaje de la Biblia. El mensaje de la Biblia es uno solo, que Jesús es el Cristo. El Antiguo Testamento de que habla de la promesa de que vendrá el Cristo, el Mesías. El Nuevo Testamento de que habla de que este Cristo vino y este Cristo es Jesús. Sin embargo, podemos hablar de Cristo, de Jesucristo, de Jesús y verdaderamente no creer que Jesús es el Cristo. Pero el creer que Jesús es el Cristo es el criterio de la salvación de Dios para el hombre. Creer que Jesús es el Mesías, el Cristo, que resolvió como el verdadero rey el problema de Satanás, como el verdadero sacerdote el problema del pecado y como el verdadero profeta el problema de la separación con Dios. Él abrió con su carne camino vivo y nuevo para encontrarnos con Dios. El pueblo de Israel fracasó, Adán fracasó. Cuando viene Jesús, el pueblo debería por lo menos tener el dominio de la tierra que había sido prometida para que viniera la simiente de Abraham, la simiente de David. Pero los romanos los estaban dominando. Los reyes habían fracasado, los sacerdotes habían fracasado. Leamos por favor en Marcos capítulo 14 versículo 61. ¿Cuál es la postura de los sacerdotes en el momento en que Jesús está cumpliendo su ministerio y está a punto de cargar la cruz? Marcos capítulo 14 versículo 61. Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ajá. El sumo sacerdote le pregunta a Jesús: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. El sacerdote debió haber tenido la respuesta de la samaritana. Cuando Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo, ella creyó y fue y predicó a su pueblo. Pero este sacerdote dice: ¿qué más necesitamos para matarle? Ya lo ha dicho todo, ha blasfemado, ha dicho que es Dios. Y procedieron a matarle. Los sacerdotes fracasaron, los reyes fracasaron y los profetas. Jesús dijo de Juan el Bautista que no había otro mayor que él. Sin embargo, cuando Juan está preso, después de que había dicho que Jesús era el enviado de Dios, que él había escuchado la voz de Dios audible diciendo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, Juan dijo: este es antes de mí. Y si miramos, Juan es mayor que Jesús, pero él dice: este es antes de mí, y dijo todas estas cosas. Pero cuando está preso, le manda a decir a Jesús: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y es que por eso es que la iglesia fracasa, porque está fundada sobre arena, no sobre la roca, sino sobre arena. En Mateo capítulo 16 Jesús establece la base de lo que es la iglesia, o la roca de lo que es la iglesia. Cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. No es que tú lo supieras, no piensen que son inteligentes. Yo no estoy aquí porque crea que soy inteligente, ni les estoy hablando así porque me crea que yo sí lo conozco. No, realmente Dios me reveló este evangelio. Yo quiero que el mundo sea salvado verdaderamente. No como en otras oportunidades ayudamos a congregar miles de personas y cantamos con ellos y oramos para que se sanaran y se sanaron, pero están yendo al infierno sin creer verdaderamente para la salvación. Yo pertenecía en Colombia a una organización de las más grandes del mundo y ayudaba con la música, ayudaba con trabajos pastorales y reuníamos cantidades de personas. Pero ¿realmente conocen ellos el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo? No lo conocen. Algunos de ustedes, muy poquitos, tal vez esta noche no van a dormir, o se van a dormir muy tarde pensando en todo lo que hemos hablado acá.
Pero si eso es así, estén felices de que Dios les está revelando el Evangelio. Realmente no es que lo sepamos, no es que seamos muy inteligentes, no es que nosotros sí, sino que, como dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es decir, si ustedes tienen fe es porque Dios le da la fe. Si yo tengo fe es porque Dios me da la fe, ni siquiera aspiro. Pero hoy en el mundo se está haciendo un turismo religioso que aparentemente era de los católicos, de los musulmanes van a la Meca, los católicos van a Roma, y los cristianos están mirando dónde hay unción, dónde hay un pastor que tiene la iglesia grande, dónde hay alguien que hace milagros para ir allá y recibir lo mismo para venir a aplicarlo a sus iglesias, pero para salvar a las personas, no para su propio beneficio. Pero realmente el que prediquemos el Evangelio es lo que va a hacer la diferencia. Y Mateo 24:14 categóricamente dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y unos versículos anteriores dice que vendrán terremotos, pestes y todas estas cosas, pero dice que será principio de dolores, pero aún no es el fin. ¿Y cuántos terremotos ha habido de Jesús hacia acá? ¿Cuántas guerras? ¿Cuántas pestes? ¿Cuántos tsunamis? ¿Cuántas todas estas cosas? Muchas. Pero el Evangelio no ha sido predicado, porque rápidamente, aún desde hace cientos de años, se perdió el Evangelio. El apóstol Pablo escribe su carta a los Gálatas muy rápido, muy temprano. ¿Y qué es lo que se escribe? Estoy maravillado de que tan rápido, tan pronto ustedes se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente. Y luego dice, no que haya otro, es decir, no hay otro Evangelio, el Evangelio es uno. Pero si yo, dice Pablo, o los que están conmigo, que les hemos predicado el Evangelio, más adelante les predicamos otro evangelio, maldíganos. Eso dice Pablo. Sea anatema, sea maldito. ¿En qué cree nuestra gente y en qué creemos nosotros? Yo creo que Jesús es el Cristo para salvarme. Yo necesito la salvación. Un pastor necesita ser salvado. Un profeta necesita ser salvado. ¿Y cuál es el oficio que debe desempeñar un pastor, un profeta, un maestro, un apóstol? El mismo de la iglesia primitiva, Hechos 5:42. La predicación y la enseñanza estaba basada únicamente en el hecho de que Jesús es el Cristo. Para muchos, este es el mensaje de los 2 o 3 siguientes domingos después de que nosotros nos vamos de sus iglesias. Cogen los bosquejos, las cartillas que están ahí y predican 2, 3 domingos que Jesús es el Cristo por ahí de su manera. Lo he visto muchas veces, en estos 2 años ya lo hemos visto. Pero a otros el Señor les tocará el corazón y salvarán a Argentina y predicarán que Jesús es el Cristo, el Evangelio de la Biblia. Amén. Ahí en sus guías tienen la guía número 2. Que tiene como título una criatura bendecida. ¿Cómo es el hombre que Dios creó? La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. El Salmo 8 dice que poco menor que los ángeles. Entonces, ¿cómo? ¿A imagen de Dios o poco menor que los ángeles? Realmente la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen. Y la imagen de Dios es Cristo. Claramente Colosenses lo dice. Él es la imagen del Dios invisible. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 también lo dice, que Cristo es la imagen de Dios. Es decir, el hombre que Dios creó es semejante a Cristo. Y entonces este hombre disfruta de todas las bendiciones, está con Dios, es la imagen de Dios. Adán tiene la imagen de Dios, y la orden que tenía Adán era de llenar la tierra con personas como él, con la imagen de Dios. Sin embargo, en el capítulo 5 de Génesis, el versículo 3, vemos que Adán engendra a un hombre a su imagen y semejanza. Pero ¿cuál imagen es la que tiene Adán en Génesis capítulo 5 versículo 3? Que está separado de Dios. Porque está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Por eso es que es tan importante que nosotros hoy podamos hacer que las personas recobren esa imagen de Cristo que Dios pone en las personas, para que seamos entonces semejantes a Dios, es decir, que seamos seres vivientes. Cuando Pedro dice tú eres el Cristo, enseguida dice el Hijo del Dios viviente, es decir, Dios vive. Y el objetivo de la Biblia es que nosotros vivamos, es que estamos muertos. Efesios capítulo 2 dice que estamos muertos. Romanos dice que la paga del pecado es la muerte. ¿Quiénes pecaron? Todos, absolutamente todos. La Biblia dice desde el menor hasta el mayor, todos, absolutamente todos. Y saben, aquí hay muchos ministros, muchos pastores. Para vergüenza, los más fracasados
Son esas personas los que guían al pueblo. Y Jesús dijo, guía ciegos. Si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. No seamos más guías ciegos. Comprendamos las escrituras. Leamos un texto en Lucas, por favor. Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24, 25 al 27. ¿Quiénes son los que menos creen? Aparentemente son los creyentes. Pero aquí en estos versículos nos está hablando de dos discípulos de Jesús, que después de que Jesús ha muerto al tercer día tienen una conversación. ¿Y qué es lo que ellos están hablando? Nosotros esperábamos que Jesús era el Mesías, pero hace 3 días se murió. Eso es lo que están hablando. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero hace 3 días se murió. Eso es lo que están conversando. Y entonces Jesús les dice, ¿de qué es lo que están hablando? Y ellos le dicen a Jesús, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que todo el mundo sabe? Es decir, la obra del Cristo fue conocida ampliamente. Y ellos están asombrados de que Jesús es el único que no sabe lo que ha pasado. Y entonces Jesús les dice, oh insensatos y tardos de corazón, ¿para qué? ¿Para qué? Para creer. Para creer. ¿Qué es lo que hay que creer? Todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras, no con Salmos, no con Isaías, no con Ezequiel, con todas las escrituras lo que él decía. ¿Para qué vino la Biblia? Para acreditar que Jesús es el Cristo, para que creamos que Jesús es el Cristo. ¿Qué es lo que dice Hechos capítulo 1? Que nosotros tendremos que testificar hasta lo último de la tierra, testificar que Jesús es el Cristo. Pero si no tenemos las evidencias, si no lo creemos, nosotros no podemos testificar de algo que no conocemos, que no hemos visto, que no creemos, que no lo sabemos. Por eso es necesario entonces que nosotros, como dice Hebreos, con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, para que no descuidemos una salvación tan grande. Dios bendijo con toda bendición a este hombre inicial que creó, a este hombre original, a Adán. Le dio todas las bendiciones, pero la mayor bendición que tiene este hombre es que está con Dios. Y entonces, ¿qué es lo que le dice Dios? Le da un pacto. ¿Cuál es este pacto? No comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es un pacto muy pequeño, muy sencillo. Es una Biblia de 2 versículos nada más. Nosotros tenemos ahora una Biblia de 66, pero a Adán le fue algo muy sencillo, le fue entregado a Adán. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. El día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Para qué es este pacto? Para que él mantenga la vida. ¿Para qué es que necesitamos creer que Jesús es el Cristo? Para vivir. Amén. Juan capítulo 20 versículo 31 dice, pero estas se han escrito para que creáis, no para que sepamos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Esta es la razón por la que tenemos que creer en Jesús como el Cristo, para que tengamos vida. Pero hay unos que creen para tener plata, y sí, Satanás aprovecha y les da la plata, Satanás aprovecha y les da muchas cosas. Cuando Satanás tentó a Jesús, Satanás no es un bobo, le dijo a Jesús, te doy todos los reinos de la tierra si te postras y me adoras, porque son míos y a quien quiero la doy. Y la Biblia no oculta la identidad de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el rey de este siglo, que es el Dios, que es príncipe. Entonces no es un cualquiera por ahí. Y venció a Adán, que estaba en una posición diferente a nosotros. Y si nosotros no creemos que Jesús es el Cristo, Satanás nos va a tener siempre con la cabeza pisada. No por gritarle duro a Satanás que se va a ir, sino por creer verdaderamente que Jesús es el Cristo. Amén. Este hombre que Dios creó originalmente, entonces al perder el pacto de Dios, lo pierde todo. Adán lo perdió todo. Israel vivió fracasado. Después de Israel, ¿a quién se le entregó el pacto de la promesa? ¿A quién? A la iglesia. Pero a esa iglesia Pablo le escribe en Gálatas, estoy maravillado de que tan rápido. Y Juan escribe en Apocalipsis, tienes nombre de que vives pero estás muerto. Lo último que se escribe de la Biblia aún sigue insistiendo en la pérdida del pacto, en la pérdida de la palabra que nos acerca a Dios, que nos mantiene con Dios. Y esa palabra es que Jesús es el Cristo. Allá en el Antiguo Testamento, un rey, creo que se llama Josías, manda a organizar el templo. Es que no es nuevo, es desde siempre, perder la palabra, perder el pacto. Y organizando el templo, arreglando unas grietas que estaban en el templo, se encuentran el libro. Y este hombre, este rey, se rasgó sus vestiduras y creyó.
y revisó lo que estaba escrito ahí. Lo que está pasando hoy es que Dios está trayendo esa palabra que dijo Daniel, que en los postreros tiempos la ciencia aumentará. Yo escuchaba a un predicador cuando estaba niño que decía, usaba este versículo para hablar de la tecnología, pero no, realmente lo que tiene que regarse por toda la tierra es el conocimiento de que Jesús es el Cristo. Muchos no van a creer, la mayoría no van a creer. Cuando Jesús resucitó, se apareció a más de 500 hermanos, dice Corintios. Y también dice en Lucas 14 que grandes multitudes, no multitudes, grandes multitudes iban con él. Pero a esos más de 500 que se les apareció cuando resucitó, les dijo, quédense en Jerusalén hasta que venga sobre ustedes la promesa del Espíritu Santo. ¿Cuántos se quedaron? 120. Y los otros 380. Es que daba miedo morir. Es que si me reúno en nombre del Cristo, me pueden matar. Pero esa es la fe de ellos, no la fe de nosotros. Nosotros sí creemos, ¿cierto? Dios nos ayude. La lección número 3 nos habla del problema del hombre. El problema del hombre entonces es que pierde el pacto de Dios, pierde la vida, queda separado de Dios y se vuelve un hijo de Satanás. En Juan capítulo 8 versículo 44 leímos hace un rato: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El versículo 43 Jesús les dice: ¿por qué no entienden mi lenguaje? Porque no escuchan mi palabra. Les pongo un ejemplo. Si un niño argentino de 1 año de edad es llevado a Alemania, ¿qué idioma va a aprender? Alemán. Es criado por padres alemanes, entonces va a aprender el idioma de sus padres. Yo hablo el idioma de mis papás, el español, y ustedes hablan la mayoría de sus papás, a no ser que los hayan cambiado de un lado a otro. Y entonces cuando Jesús dice: ustedes no entienden mi lenguaje, y luego les dice: ustedes son hijos de Satanás, es que el lenguaje, la palabra de Dios se perdió, desapareció hace mucho tiempo, y hemos predicado de todo menos del evangelio. Y hemos querido que la gente sea buena y correcta, y muchos los han logrado. Han logrado que personas dejen las drogas, dejen el alcohol, dejen sus cosas malas, pero no que conozcan el evangelio. Y es que la Biblia dice que todas nuestras justicias, lo más limpio, lo más puro de nosotros delante de Dios, es trapo de inmundicia. No sirve para nada. En materia de salvación no sirve para nada. Obviamente no estamos diciendo que creemos que Jesús es el Cristo, vivimos como se nos da la gana. No, si realmente Él vive en mí, entonces yo voy a ser diferente. Pero si Él no vive en mí, voy a ser un sepulcro blanqueado. Por fuera, muy bien, pero no tengo la vida. ¿Qué es la vida? Creer que Jesús es el Cristo es la vida. Ese es el mensaje de la Biblia, ese es el mensaje de los apóstoles. Y es el mensaje que tiene que ser testificado en toda la tierra. Y nosotros hemos venido aquí para eso, a buscar las personas que van a testificar en Argentina que Jesús es el Cristo. Y si esta noche hay aquí alguno que dice: yo creo que Jesús es el Cristo, bueno, contaremos con él, pero no, si no, seguiremos buscando. Poco se conoce del evangelio. De otros temas se conoce muchísimo. Hay mucho esfuerzo para reunir las personas con la música, con programas. Yo le compartí este evangelio a un pastor amigo, y entonces él me dijo: está bien, hagamos una cosa, yo quiero hacer un concurso de talentos, y entonces me ayudas con la música, y cantamos un rato y ponemos a los muchachos a participar, y al final damos una capsulita de Jesucristo. Yo le dije: muchas gracias, no es eso lo que estamos buscando. Pero hace unos años en República Dominicana había un predicador enseñando a un grupo de evangelistas y pastores cómo evangelizar. Y estaba la gente tal vez como a esta hora. Si alguno tiene sueño, lo entiendo perfectamente. Y gracias por quedarse a escuchar. Y entonces este predicador cargaba una maleta de cosas. Entre otras, una muy particular. Sacó una Biblia grande. Eran las 3 de la tarde, la gente estaba después de almuerzo con mucho sueño. Y él sacó su Biblia grande y la abrió sobre el púlpito. Y cuando la abrió, salió una llamarada de candela. Y entonces todos quedamos despiertos mirando lo asombroso de la llamarada de candela. Y entonces él dijo: así yo evangelizo. Y entonces sí, la gente se reúne tras esas cosas. Si cantamos en la calle, la gente se reúne. Si ofrecemos comida, la gente se reúne. Si hacemos obras de teatro, la gente se reúne. Y todo eso se puede hacer. Pero el contenido de todo eso, ¿qué tiene que ser? El evangelio. ¿Qué es el evangelio? Que Jesús es el Cristo. Pablo dijo: ay de mí
si no predico el evangelio. También dijo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Es decir, el evangelio salva, pero la gente no sabe ni qué es el evangelio ni qué es la salvación. ¿Qué es la salvación? Encontrarse con Dios, ser libres de Satanás y ser libres de la maldición del pecado y poderse encontrar con Dios. Eso es la salvación. Entonces, ¿y cómo se puede hacer eso? Creyendo que Jesús es el Cristo. Pasemos a la lección número 4, por favor. La esencia del problema. Entonces Dios creó a los peces para que estén en el agua, a los árboles para que estén en la tierra. Lo más normal es que nosotros vivamos cargando estos equipos celulares, ¿cierto? Estamos pendientes de ellos porque si se nos apagan, qué problema tan grande. Entonces, cuando el equipo más fino, el celular más sofisticado se queda sin batería, ¿qué pasa? No sirve para nada. Realmente así es el hombre que está separado de Dios. Es simplemente polvo. Por eso es urgente que nosotros prediquemos el evangelio. Y a las personas que Dios nos muestre que están creyendo el evangelio, entonces con ellas hablaremos y les enseñaremos el evangelio de la Biblia. Porque dos cosas sobre las que estamos cimentados es el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. Es que toda la vida hemos hecho las dos cosas mal, pero Dios nos está dando en este tiempo la oportunidad de salvarnos y ayudar a salvar a otros. La mayoría de ministerios están enfocados en que su nombre sea conocido. En este caso, nosotros, ¿qué es lo que queremos hacer? Que el nombre de Jesús, quien es el Cristo, sea conocido, y no solamente conocido, sino que sea creído por todas las personas. ¿Por qué estamos separados de Dios? Por el pecado. Isaías 59:2 dice que el pecado divide al hombre de Dios. Claramente por toda la Biblia está marcado, desde Génesis capítulo 3 hasta Apocalipsis sigue diciendo lo mismo. Y me impresiona mucho que en primera de Juan capítulo 5 versículo 19 dice que el mundo entero está bajo el maligno, pero la iglesia grita que el diablo está pisado, que el diablo está vencido. Pero Juan no esconde esta realidad. El mundo entero está bajo el maligno, y en Apocalipsis 12 dice que la serpiente antigua, el cual es Satanás, engaña al mundo. Lo dice en presente, engaña al mundo. Y Jesús dijo que aún los escogidos serán engañados. ¿Y cómo es que nos pueden engañar con un billete falso? Cuando no conocemos el original. Si no conocemos el evangelio, probablemente seremos engañados. Yo he pensado esto algunas veces, que digamos que yo quiero ir a Buenos Aires y cojo la carretera y de repente veo un aviso que me indica que voy al contrario. ¿Qué queda al contrario de Buenos Aires? Ustedes ayúdenme. Córdoba. Bueno. Entonces de repente mi aviso dice, el aviso de la carretera dice Córdoba a 200 kilómetros. ¿Usted qué hace? ¿Se devuelve o sigue? Se devuelve. El que pueda devolverse solamente va a ser porque Dios le revele el evangelio a usted. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, no te lo reveló un ser humano, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces el hombre está separado de Dios por el pecado y por Satanás. Satanás es una persona, un ser malvado. En primera de Juan capítulo 3 versículo 8 dice que todo el que practica el pecado es del diablo, pero también dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces Satanás siempre ha estado detrás del pecado. Él engañó a Eva, y Eva entonces convenció a Adán, quien comió. El pecado de ellos entonces fue desobedecer al pacto de Dios, y lo hicieron por ignorancia y por incredulidad. Y eso es la misma labor de Satanás el día de hoy, hacer que la gente ignore. Segunda de Corintios 4:4 dice que el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. De los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio, solamente para eso. Es decir, para que no tengan vida. Y la obra de Satanás, entonces, Satanás no se preocupa mucho por quitarle a la gente o por darle. Al que él quiere le da, y al que no, y al que quiere le quita. Él sabrá qué cosa le funciona con quién. Entonces hay unos que tienen mucho y eso los aleja de Dios. Hay unos que no tienen y eso los aleja de Dios también. Pero la obra de Satanás entonces consiste en que no conozcamos el evangelio y en que no lo creamos. Solamente en eso. Oseas capítulo 4 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.
Y la constante en la Biblia, el apóstol Pablo escribe también: yo fui perseguidor, yo fui blasfemo. Hice todo lo que hice por ignorancia y por incredulidad. La esencia entonces del problema del hombre, que es que por la influencia de Satanás cayó en el pecado, y por el pecado quedó separado de Dios. Entonces, esto es la esencia del problema de la humanidad. Si ustedes leen Génesis capítulo 3 con calma, que sé que lo van a hacer ahora sí, se van a dar cuenta que varios versículos dice entonces: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás. Y finalmente dice: hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Es decir, todos los problemas que puede pasar una persona, y finalmente lo que le viene es la muerte. Pero la iglesia está intentando solucionar los problemas que son causados por la separación de Dios, sin solucionar el problema fundamental. Y es lamentable que en iglesias haya equipo de psicólogos ayudando al pastor. Es decir, la obra de Cristo no es suficiente. El hijo del pastor Rick Warren, ustedes han leído muchos el libro de Una vida con propósito, y el hijo del pastor se suicidó. ¿Sí? Entonces, cosas como esa hay muchos ejemplos en el mundo. Porque realmente no es porque tengamos un libro que haya sido vendido en todo el mundo y que hayamos ganado millones, porque este es un pastor muy famoso, es un bestseller con sus libros, pero su hijo se suicidó. Realmente no es porque tengamos la iglesia más grande, el templo más grande, sino que verdaderamente tengamos personas que sean iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia solamente son las personas que creen que Jesús es el Cristo. Y si una persona no cree que Jesús es el Cristo, así se llama iglesia, no es iglesia. Y nosotros escuchamos que la iglesia católica, y decimos ellos allá y nosotros acá, pero Jesús le dijo a los israelitas, no a personas extrañas, a los israelitas: ustedes son hijos de Satanás. Y la razón por la que les dijo esto es porque no creían en él como el Cristo. Y deben creer los judíos y nosotros no. Toda la tierra debe escuchar el mismo evangelio, el único evangelio, el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Amén. Y si lo creen, serán salvos de Satanás, del pecado y de estar separados de Dios. Y si no creen, como dice Juan capítulo 3 versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Así camine por ahí, en carros de millones. Así se llame pastor, así se llame apóstol, así se llame profeta. Muchísimas gracias, Dios les bendiga.